Si Dios es quien quita y pone reyes, entonces ¿implica eso que Dios es quien ha colocado en posición de autoridad a los gobernantes corruptos? Bueno, yo creo que tenemos que ser cuidadosos de la manera que nosotros respondemos a esa pregunta. Para comenzar, Santiago nos dice en su carta que lleva su nombre que Dios no es autor de pecado. Entonces establezcamos eso en primer lugar. Dios no es el autor de pecado. No es tanto que Dios coloca en posición a reyes corruptos, sino que Dios permite la subida de reyes corruptos, o lo ha permitido porque Él tiene un propósito. Por ejemplo, en el caso de Faraón, nosotros leemos en el libro del Éxodo que Dios le dice a Faraón que para eso yo te he levantado, Dios, te he levantado para proclamar mi nombre sobre toda la tierra y que precisamente su nombre se dé a conocer. Bueno, Dios le levantó en el sentido de que Dios permitió su ascenso al poder. Podemos darle forward, como dicen en inglés, hacia adelante a la historia bíblica y llegar al tiempo de David y Saúl y Salomón. Bueno, en ese momento el pueblo no quería seguir teniendo a Dios como rey y le pidió a Dios que le diera un rey. En este caso pidieron a Saúl que fuera rey y Dios lo permitió, pero lo permitió no porque Saúl tuviera un buen carácter ni fuera un buen gobernante, sino que lo permitió como juicio sobre la nación judía, precisamente por haberle rechazado y porque amaban verdaderamente las prácticas pecaminosas de los pueblos paganos. De hecho, la petición dice que no queremos ser como las demás naciones, por tanto, danos un rey. Lamentablemente el pueblo de Israel y hoy en día muchas veces la iglesia no tolera ser diferente al mundo y quiere siempre parecerse al mundo, y cuando esas cosas ocurren pues Dios da el permiso de que autoridades puedan subir y llevar a cabo, ¿verdad?, gobiernos que no se conforman a la ley de Dios, pero que sirven como agentes de justicia en las manos de Dios para un pueblo que no ha sabido buscar a ese mismo Dios. Hay una frase famosa, no recuerdo quién la dijo, pero creo que ha sido dicho por diferentes personas, que dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Bueno, yo no sé si eso es 100% así, pero yo creo que hay un elemento de verdad ahí, porque las naciones donde los presidentes han sido elegidos bajo elección legales y bajo elecciones libres, pues quienes han colocado a dichas autoridades en esas posiciones han sido precisamente los ciudadanos que habitan en dicha nación y por tanto nosotros somos los responsables de haberlo colocado ahí. Ahora, Dios pudo haber subido su ascenso, pudo haber impedido el ascenso de ese gobernante y así no lo hizo porque Dios es soberano y sabe los propósitos que tiene. Por otro lado, si el pueblo de Dios se rinde a los pies de Dios, intercede y pide a Dios por justicia, es posible que Dios entonces, ante la humillación del pueblo, ante la búsqueda genuina de la intervención de Dios de parte del pueblo de Dios, que Él quiera revertir las cosas en una nación, ya sea por un corto tiempo o por un largo tiempo, y darle entonces a ese pueblo gobernantes más justos. Sabemos que eso ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia y ha ocurrido justamente en naciones impactadas por los valores cristianos. De donde mejor nosotros hemos encontrado los gobiernos que pudiéramos calificar hoy en día de no necesariamente cristianos, pero gobiernos con leyes que se asemejan más a las leyes de Dios que a las leyes de los hombres que han sido tan mal vistas por tanto tiempo. De manera que una vez más tenemos que reconocer la providencia de Dios en el cuidado de su creación, la providencia de Dios en quien sube y quien baja de poder, pero al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos de no atribuirle pecado a Dios, pero sí ten por seguro que los gobernantes suben o por disposición directa de Dios o por permiso de Dios para Él llevar a cabo los propósitos que tiene para con ese pueblo.